El Mundial Sub-20 está cada vez más cerca y para eso Javier Mascherano tiene que armar una lista de 21 jugadores que son los que representen a la selección argentina. Veamos en dónde tiene que mirar Javier Mascherano. ¿Quiénes son los 50 nombres de los que Javier Mascherano elegirá a sus 21? Y la lista la comenzamos con los arqueros. Franco Herrera, hoy en Barraca Central, estuvo en el Sudamericano Sub-20 y tuvo algunos partidos como titular. Fue parte de todo el proceso y se espera que también esté en el Mundial. Federico Gómez Herz, convocado por Lionel Scaloni en aquella convocatoria en la que sumó a algunos juveniles. Hoy está en Tigre y parece ser el arquero titular hoy de Javier Mascherano. Francisco Gómez también estuvo en el Sudamericano, arquero de la reserva de Racing. Julián Kadijevich estuvo en Comunicaciones, hoy está en el Módena de Italia, todavía no debutó en Primera División, está entrenando con el plantel Sub-19 y fue parte del proceso Sub-20 preparación a lo que fue el Sudamericano. Álvaro Quillaine es arquero de Las Palmas de España, nacido en España, con nacionalidad argentina, tuvo alguna convocatoria en el pasado y está teniendo un gran presente, hoy en el Juvenil A del equipo español. Lucas Lavagnino, arquero de la reserva de Racing. Es un chico del que se habla mucho, puertas adentro en el equipo de Núñez. De hecho, Marcelo Gallardo lo ha hecho debutar en Primera División y la idea es que Martín de Micheli lo suba para entrenar con el primer equipo. De estos 6 arqueros saldrían los 3 obligatorios que tiene que tener la lista de 21 para el próximo Mundial. Nos metemos con los defensores y obviamente que hay muchos de ellos que estuvieron en el Sudamericano, como Lautaro Di Lolo, jugador de la reserva de Boca, subido a primera por Miguel Almirón en la última semana. Nahuel Genes, también de la reserva de Boca, que puede ser central por el sector izquierdo o lateral izquierdo. Tuvo algún partido en la primera de Boca, pero generalmente se desempeña en el equipo de reserva. Agustín Giai, no habrá dudas de que será el lateral derecho titular en el próximo Mundial Sub-20. Es un jugador que tiene muchísimo futuro, de hecho es uno de los capitanes de la selección argentina Sub-20 y es titular en San Lorenzo de Almagro. Ulises Scioli, de Rosario Central, también puede jugar como lateral derecho y se espera que sea el segundo lateral derecho si es que Javier Mascherano decide llevar 2 en esta posición. Brian Aguilar corre con muchas ventajas el jugador de Lanús de meterse en la lista de 21 teniendo en cuenta que es polifuncional en la defensa. Puede ser central y puede ser lateral. Valentín Gómez, quizás el mejor defensor sub-20 que tenga el fútbol argentino hoy por hoy. Hace bastante tiempo que es titular en Vélez Sarsfield y estuvo en el pasado sudamericano. Román Vega, del Barcelona B, tiene la particularidad que puede ser central por izquierda o puede ser lateral. Fue parte de la selección argentina en el pasado torneo de la Alcudia. Valentín Barco. El Colo Barco es conocido porque su irrupción en Boca fue muy llamativa. Era un 3 con mucho estilo, mucha clase y mucha conducción en velocidad. Hoy está en la reserva, pero en la última semana Miguel Almirón lo subió a Primera División para que entrene con el primer equipo. Si tiene algunos partidos en primera, tranquilamente puede llegar al próximo Mundial. Franco Carboni, otro de los europibes. Viene del Monza de Italia, juega en la Serie A italiana. Su pase pertenece al Inter de Milán. Cuando jugaba en el equipo Primavera, el Inter decide cederlo al Cagliari y después al Monza sin opción de compra, solamente para que tenga rodaje. Si logra la autorización, seguramente esté en el próximo Mundial. Ulises Jiménez es uno de los 2 chicos que están jugando el Sudamericano Sub-20 que sumamos a la lista del Sub-20. ¿Por qué? Porque está haciendo un gran desempeño y teniendo en cuenta que la posición del central derecho no hay una gran cantidad de jugadores talentosos, sumamos a un chico sub-17 como Ulises Jiménez, de la reserva de River Plate. Julián Aude era jugador de Lanús, hoy juega en la MLS en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Fue el lateral izquierdo titular del Sudamericano y obviamente que está en carrera, pensando en ocupar ese puesto en el próximo Mundial. Francisco Marco, de Defensa y Justicia. Puede ser central, puede ser mediocampista central. Ya estuvo en el Sudamericano Sub-20, le está costando hacerse un lugar en Primera División. Felipe Sánchez, de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Hoy es el central zurdo titular del equipo de La Plata y corre con chances, teniendo en cuenta que tiene 18 años, de meterse en el próximo Mundial Sub-20. Santiago Moya, jugador del ascenso, hoy juega en Independiente Rivadavia de Mendoza, pero su pase pertenece a Huracán. Otro chico que juega como defensor central. Nos metemos con Tomás Avilés, jugador de Racing. Ya fue convocado para la Sub-20, pero de la selección chilena. Hay que ver, teniendo en cuenta que está teniendo buena cantidad de minutos en primera división, si Javier Mascherano tiene intenciones de convocarlo para la Sub-20 Argentina y qué decide el chico de cara al próximo Mundial. Argentina lo jugaría y Chile no, así que si es convocado tranquilamente podría actuar para la selección argentina. Nos metemos con los mediocampistas. Vamos a nombrar a 15 mediocampistas. Empecemos por Máximo Perrone, jugador del Manchester City. Durante el 2022 seguramente el mejor mediocampista que tuvo el fútbol argentino en proyección. Jugó el Sudamericano y después se sumó al Manchester City, donde obviamente le está costando tener minutos, pero aprovecha los entrenamientos y las pocas veces que lo vimos en cancha lo hizo muy bien. Mateo Tanlongo, también a principio del año 2023 se fue al Sporting de Lisboa. Hoy es suplente en Portugal, pero también tuvo paso por la selección argentina Sub-20. Nos metemos en el fútbol local con Federico Redondo, el número 5 de Argentinos Juniors. Se habló mucho de él pensando en el sudamericano, finalmente no fue convocado y las chances, después del crecimiento que ha tenido en este 2023, de meterse en el próximo mundial empiezan a crecer. Ignacio Miramón, 5 titular de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Un jugador de mucha gambeta, un 5 atípico, porque no es de los que corta y entrega, sino que corta, entrega y además va a buscar. Es un jugador que le gusta tener mucho el contacto con la pelota y está teniendo un gran 2023. Maximiliano González, jugador de Lanús, estuvo en el Sudamericano Sub-20 y pelea por tener un lugar en los 21 que irán al próximo Mundial. Nico Paz llega del Real Madrid. Es un jugador que seguramente esté en el próximo Mundial porque en lo poco bueno que tuvo el Sudamericano Sub-20 para la selección argentina, Nico Paz fue de lo más regular. Un jugador que tiene todo para triunfar en el fútbol europeo. Está en el Real Madrid, se hace muy difícil meterse en la primera división del Real Madrid, pero está jugando en el Castilla, juega también la Youth League con el Real Madrid y cuando es necesario baja el juvenil. Entrena con el primer equipo y se ve que tiene muchísima clase y muchísimo futuro. Gino Infantino, capitán con Javier Mascherano en el último Sudamericano Sub-20. Jugador de Rosario Central, más de 50 partidos en primera división. Axel Encinas, jugador de la reserva de River. Cuando entró en el Sudamericano Sub-20 intentaba mostrar algo distinto y ahora va a pelear por su lugar en el próximo Mundial. Valentín Carboni, del Inter de Milán, junto a Máximo Perrone y Facundo Bonanote, fueron los 3 convocados, además de Alejandro Garnacho que no pudo viajar, que se integraron a la selección argentina mayor en la pasada fecha FIFA. Lionel Messi, puertas adentro, habló muy bien de Valentín Carboni. Tuvieron entrenamientos durante toda la semana con el primer equipo, incluso Valentín Carboni llegó a ir al banco de suplentes en el partido frente a Curazao. Es otra de las fijas que tendría el próximo Mundial siempre y cuando el Inter lo ceda para esta competencia. Facundo Bonanote, lo decíamos, convocado por Lionel Scaloni, era el 10 del Sudamericano Sub-20 y hablo en pasado porque una lesión lo marginó de la competencia. Hoy está en el Brighton intentando ganarse un lugar, aprovechando los minutos que tiene en la Premier League y tratando de mostrarse en la liga más importante del mundo. Thiago Geralnik juega en el Villarreal B, en la segunda división del fútbol español. Fue parte de la selección argentina durante todo el 2022, hablamos de la Sub-20 y no tuvo el permiso para viajar como el resto de los europibes para el Sudamericano Sub-20. Claudio Echeverri. Decíamos, sumábamos 2 chicos del Sub-17 y la irrupción del Diablito Echeverri en el Sudamericano Sub-17 invitan a pensar de que Javier Mascherano obviamente lo va a evaluar pensando en el Mundial Sub-20, teniendo en cuenta que hay muchas chances de que los jugadores que están en el exterior no sean cedidos para esta competencia. Es un jugador distinto, un jugador que realmente le queda muy pero muy chico el Sudamericano Sub-17 y quizás si Javier Mascherano lo decide así pueda tener un lugar en el Mundial Sub-20.
Elías Cabrera, de Vélez Sarsfield. Desde que está el Tigre Gareca no se pierde un partido. En la mitad de la cancha de lo más regular del equipo de Vélez Sarsfield hablamos de primera división. Chicos que ya se están haciendo fuerte en la Liga Argentina. No hablamos de reserva, sino que hablamos de primera. Cristian Ordóñez, también de Vélez Sarsfield. Alterna titularidad, es otro jugador que el Tigre Gareca le está dando muchísimos minutos en la mitad de la cancha y obviamente va a pelear por meterse en la selección argentina para el próximo Mundial. Isaías Del Pupo, del Cagliari de Italia. Un jugador que alterna entre el equipo Primavera, que es la reserva italiana, y el Cagliari, que está en la Serie B italiana. Un mediapunta, un mediocampista ofensivo de la liga italiana que ya tuvo presencia en la selección argentina. Nos metemos con los 14 delanteros que estaría viendo Javier Mascherano de cara al próximo Mundial. Empezamos por el más resonante, por Alejandro Garnacho. Si hay que enumerar esta lista por nivel, por explosión y por proyección, Alejandro Garnacho la encabezaría. Elegido entre los mejores 10 sub-20 del mundo. Hoy una lesión lo margina del Manchester United, pero está teniendo muchísima participación. Desde que está Ten Hag empezó a tener muchos más minutos y hoy se habla de que el Manchester quiere renovarle el contrato de cara al futuro. Es un jugador que ya eligió jugar para la selección argentina y esperemos que esté en condiciones de estar en el próximo Mundial si el Manchester United decide cederlo para la competencia que se va a desarrollar en nuestro país. Matías Soulé, también otro jugador importantísimo en el fútbol europeo, juega en la Juventus, está siempre en el primer equipo, tiene minutos en la primera de la Juventus y obviamente que va a tener un lugar asegurado en la lista de 21 de Javier Mascherano si consigue la autorización. Brian Aguirre, de Newell's Old Boys de Rosario, fue parte del Sudamericano Sub-20 y es otro jugador importante de la Liga Argentina, líder en asistencias en lo que va de la Liga Profesional de Fútbol Argentina y se espera que también esté en el Mundial Sub-20. Julián Fernández, de Vélez Sarsfield, un jugador importante durante el Sudamericano, aunque no le fue bien a la selección argentina, creo que fue bueno lo de Julián Fernández y puede actuar tanto por derecha como por izquierda, aunque generalmente lo hemos visto en el ataque por el sector derecho. Nicolás Vallejo, un jugador de Independiente que tuvo poca participación en el Sudamericano, pero fue parte de la convocatoria. Lo veíamos por el sector izquierdo en la selección argentina, pero puede actuar por todo el frente de ataque. Luca Romero, de la Lazio, jugador que debutó muy chiquito en primera división, con 15 años, allá cuando estaba en el Mallorca, y ya jugó para la sub-15 argentina, estuvo en el torneo Esperanzas de Toulon, con Garnacho, con Soulé, con Geralnik, con los Carboni, y ahora está buscando meterse en el primer equipo de la Lazio. Le está costando un poquito más de la cuenta, teniendo en cuenta justamente que la irrupción de él en el fútbol mundial fue muy prematura y se esperaba que para esta altura tenga mucha más participación, pero lo están llevando de a poco y está aprovechando esos minutitos que está teniendo en la Lazio. Santiago Castro, de Vélez Sarsfield, también estuvo en el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, 9 de área, 9 goleador, un jugador que en el torneo Esperanzas de Toulon un poco arreglaba el ataque de la selección argentina, que estaba muy poblado de figuras y aparecía Santiago Castro para ese pase final. Alejo Vélez, el goleador de la Sub-20. Si tomamos los goleadores Sub-20 que tiene el fútbol argentino, Alejo Vélez desde Rosario Central es el 9 con mayor gol. Estuvo en el último Sudamericano y va a pelear por un lugar en el Mundial. Ignacio Maestro Puch, de Atlético Tucumán. A mí fue el 9 que más me gustó durante el Sudamericano Sub-20. Mucha garra, mucha pelea, un chico que está pensando en recuperar la pelota, no está pensando solamente en la definición y eso lo hace un 9 más completo que los otros. Gianluca Prestiani, de Vélez Sarsfield, es sub-17. Vélez no lo cedió al Sudamericano Sub-17, pero teniendo en cuenta que esto es una competencia de unas categorías mayores, se puede optar por el nombre de Gianluca Prestiani para el Mundial. Ya está en primera división con 16 años y creo que puede ser un recurso importante para la selección argentina Sub-20. En Vélez actúa como extremo por derecha. En la selección argentina Sub-17 ha jugado por el sector izquierdo y creo que puede ser otro recurso que puede llegar a ver Javier Mascherano. El pocho Luca Román.
Se fue de Ferro siendo un jugador de mucho renombre en Ferro. Hoy está en el Barcelona B peleando por tener minutos en el frente de ataque del conjunto catalán. Juega generalmente por el sector derecho, pero se puede mover por todo el frente de ataque, puede ser media punta. Digamos que encasillarlo como extremo por derecha es limitar un poco lo que nos da el Pocho Román. Puede ser media punta, puede aparecer por izquierda, puede acompañar el 9. Es un jugador más que interesante. Benjamín Domínguez de Gimnasia de La Plata. Hoy es titular en Primera División. Actúa por el sector izquierdo del ataque y si bien hoy tiene una lesión en el tobillo, se espera que llegue en condiciones al Mundial Sub-20 si finalmente Javier Mascherano decide convocarlo. Juan Carlos Gauto de Huracán, un jugador que ya convirtió su primer gol en Primera División, tiene 10 partidos en la primera de Huracán, 2 asistencias, generalmente lo vemos por el sector izquierdo del ataque del Lobo y tiene solamente 18 años. Tranquilamente puede ser un recurso importante para la selección de Javier Mascherano. Y cerramos esta lista con Santiago Hidalgo, de Independiente de Avellaneda, 9 de área, que ya tuvo su debut en primera y que, si bien no ha tenido un partido como titular, siempre da un factor diferencial al ataque del rojo. Recordemos que en el Mundial Sub-20 la lista es solamente de 21, por eso hay lugares que tienen que ser ocupados por jugadores polifuncionales. Por eso es una lista muy pero muy estratégica la que tiene que armar el entrenador de la selección argentina. Te invito a vos a que armes tu lista de 21 para la selección argentina en el próximo Mundial Sub-20. Te agradezco a todos los miembros del canal, a aquellos que también se están sumando a Twitch y que son suscriptores y son seguidores de esa plataforma, a todos aquellos que colaboran a través de Mercado Pago, PayPal y Cafecito y a todos aquellos que comparten este contenido. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.